Bien, amigos, estamos con Juan Cheput, candidato al Congreso con el número 10 en la lista de Peruanos por el Cambio. Juan, un placer tenerte por acá. De igual forma. Juan, me comentaba justamente que viste la entrevista anterior y que, bueno, a ti sí te parece un poco más grave de lo que a mí me lo pareció, que con una respuesta, con una explicación podría superar el problema Julio Guzmán. Cuéntame, ¿cuál es tu apreciación al respecto? El problema es que yo veo un patrón de comportamiento, ¿no?, en Julio Guzmán. Permanentemente él dice cosas que luego se contradicen con lo que hace en la realidad. Por ejemplo, señalaba que él no iría jamás a un programa farandulero, ¿no?, o estos programas cómicos. Inclusive sacó un spot para descalificar a los políticos y vimos que después empezó a asistir a muchos de estos programas, se ha convertido en un habitú. Después empieza a decir que él jamás va a tener ningún tipo de actitud similar a la de los políticos tradicionales que insultan, y bueno, cada vez que lo entrevistan insultan específicamente a Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora él dice que no tiene ningún tipo de relación con los partidos tradicionales, a tal punto que los descalifica permanentemente, y vemos que ha estado en una actividad partidaria del Partido Nacionalista, que no tendría nada de malo si no vemos las cosas en conjunto. Un patrón de comportamiento en el cual la contradicción es el estado permanente del señor Guzmán, lo cual es lamentable para un político que pretende ser presidente de la República. Pues simplemente no sabríamos qué va a hacer, ¿no? El nivel de predictibilidad es importante en aquel que pretende... ¿Qué es lo que te parece mal entonces, Juan? Digamos, la forma como él encara, o sea, es decir, su discurso, las contradicciones en su discurso y el tema de estar criticando constantemente a los partidos políticos, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski particularmente. No, lo que me preocupa es la pérdida de credibilidad, la contradicción permanente, el decir una cosa y hacer otra. Eso es lo lamentable en una persona que pretende dirigir al país. Entonces, ¿cuál sería la situación, hipotéticamente hablando, en el supuesto que él sea presidente de la República? No podríamos confiar en él, pues al día siguiente con un paginazo retrocedería, o de lo contrario diría una cosa y luego la realidad generaría otro tipo de reacción en él, ¿no? Yo creo que es producto de su confusión por desarrollarse en el mundo virtual. La vida real no es lo mismo que Facebook. En Facebook puedes tener muchos likes, en Facebook puedes tener 5.000 amigos y estar solo el domingo. Pero parece que las encuestas también empieza a dar, ¿no?, puntada con hilo. 10% según GFK por encima ya del resto de candidatos en el puesto 2. Parece que no es solamente en las redes sociales donde viene avanzando Julio Guzmán. Bueno, yo considero que eso es una hinchazón, ya lo he señalado antes. Hay un empate estadístico, habrá que ver las encuestas que van a salir la próxima semana. A mí en verdad no me preocupan, pues no olvidemos que en el año 1995 Alejandro Toledo llegó a tener 17% y luego se desinfló y llegó a 2%. En un momento inicial puede haber un estado emocional en la gente que, pretendiendo buscar lo novedoso, empieza a desarrollar algún tipo de simpatía por personas como en este caso Julio Guzmán, pero luego cuando se dan cuenta que es contradictorio, que no hay programas, que no hay equipos y que el Perú necesita en un periodo de turbulencia económica, de estancamiento, etcétera, etcétera, necesita de los equipos adecuados, pues empieza a decantarse la posición de la ciudadanía, empiezan a pensar con mayor racionalidad y no pretenden dar un salto al vacío. Ok, Juan, esto podría aplicarse, me parece un análisis, ¿no?, bastante posible de lo que está pasando con Julio Guzmán, pero lo que queda claro es que el único que marca una tendencia ahora hacia la baja constante es tu candidato Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué decir al respecto? Más allá de Julio Guzmán, pareciera que le quita votos también, pero ¿qué está pasando con Pedro Pablo Kuczynski? Primero un estancamiento y ahora, al parecer, una tendencia hacia abajo. Yo discrepo con esa terminología de tendencia. Yo soy ingeniero y para que haya una tendencia tendrían que ser varios meses seguidos. Si él ha tenido un proceso ascendente, inclusive en la misma GFK, él pasó de 9 a 12 y ahora está en 9,5, si no me equivoco, está dentro del margen del error estadístico. Tendencia es si es permanente en el tiempo, que es lo que está sucediendo con otros candidatos. Podemos coincidir entonces que hubo una tendencia al estancamiento. En la franja del error, él se está manteniendo. O sea, por lo tanto, podríamos hablar de que hay una estabilidad, que obviamente tenemos que romper con una estrategia, definir en qué escenario nos queremos desenvolver, identificar bien qué es nuestro adversario, cómo utilizar nuestros recursos y empezar a hacer más política. Eso es lo que tenemos que hacer en los próximos días, pero preocuparnos de ninguna manera, pues este es un indicador que fácilmente podemos revertir. Yo diría de que lo que ha sucedido en los últimos meses es que para todos los candidatos, sin excepción, vemos esta suerte de estancamiento por una sencilla razón. Hay 19 posibilidades sobre la mesa y por lo tanto el voto se ha empezado a desagregar entre estas 19 posibilidades.
posibilidades. Entonces, una vez que se decante, una vez que algunos se retiren de la contienda, una vez que otros se descalifiquen por su sola forma de comportarse, una vez que la ciudadanía empiece a racionalizar el voto, vamos a quedarnos con 4 o 5 personas y ahí la situación se va a definir. De ninguna manera este es un momento que debería llamar a preocupación en Peruanos por el Cambio. ¿Qué significa, Juan, tú acabas de decir, ¿no?, empezar a hacer política? ¿Qué significa hacer política para Juan Cheput, claro, dentro de lo que es Peruanos por el Cambio? En general, la temporada política empieza el 10 de febrero cuando empiecen los debates, la confrontación de las propuestas, se empiece a ver a las listas parlamentarias en acción y no solamente a las fórmulas presidenciales. Eso es lo que va a convertir el escenario político en eminentemente polémico a partir del 10 de febrero. Y es lo que empieza a construir en el imaginario popular la solidez de las alternativas políticas, de los partidos que están en juego. No solamente se trata del presidente de la República y de quienes lo acompañan en la fórmula presidencial, también se trata de aquellos que va a tener en el Parlamento y que van a tener a su cargo la construcción de las políticas públicas y la legitimidad del futuro gobierno. ¿Pero tú crees que el electorado comienza a valorar eso? ¿Crees que ha cambiado en el sentido de que esté esperando el 10 de febrero para efectivamente ver ese debate meramente político? Lo que sucede es que la situación en estos momentos se ha distorsionado por la gran cantidad de agrupaciones y por las nuevas exigencias producto de las modificaciones son a la ley de 19, partido. pero Juan, también es cierto que no es la primera vez que tenemos una cantidad así de candidatos. No, lo que sucede es que es primera vez de que gracias a la ley la campaña se está cortando a partir del 10 de febrero, en el cual puedes hacer propaganda, tienes que inscribir, etcétera, etcétera. Si nosotros pensamos en los anteriores ejercicios electorales, desde noviembre ya empezaba todo este agotamiento de la ciudadanía. Yo creo que esto sí es una suerte de beneficio. Entonces, ahora se va a tener que demostrar el temple de los candidatos. Ahora se va a tener que demostrar su solidez conceptual. Ahora se va a tener que ver su calidad polémica. Ahora van a tener que convencer. Y ahí ya no va a quedar el like, el me gusta, el Twitter, sino van a tener que hablar, confrontar, polemizar, debatir, argumentar, construir toma de procesos en los cuales racionalmente piensen en qué tipo de país queremos estar. ¿Y ahí tú crees que Peruanos por el Cambio, digamos, tenga una ventaja comparativa respecto del resto de candidatos? Por supuesto, nosotros tenemos programa, tenemos equipo de gobierno y tenemos una lista parlamentaria de nivel. Entonces yo creo que en la medida que la ciudadanía vea de que existe la capacidad y la experiencia, que existen las ideas programáticas, gente de un diario, que no estoy autorizado a decirlo, me ha dicho que en el ejercicio comparativo de todos los planes de gobierno, el mejor es el de Peruanos por el Cambio. Sí. Y tenemos el equipo de gobierno que lo puede llevar a cabo. La ciudadanía va a pensar, se viene un momento de turbulencia económica, se viene un momento especialmente difícil por la complejidad del mundo. Vamos a apostar por un improvisado, vamos a apostar por una persona que ¿Quién es el improvisado? Hay varios improvisados. ¿Por ejemplo? César Acuña, Julio Guzmán, que yo creo que hasta ahora no han mostrado equipos de gobierno, ni han mostrado planes César Acuña coherentes. podría decir que él no es improvisado, que tiene una alcaldía en Trujillo, que tiene un gobierno regional. ¿Qué respondes a eso? ¿Por qué improvisado? Improvisado porque puedes tener mucha trayectoria pero poca experiencia, porque si vemos el resultado de su gestión, pues es calamitoso. El hecho de que él haya pasado por la administración pública no garantiza que haya calidad en su gestión. Lo que ha garantizado es la evidencia que podemos ver de que los índices de criminalidad se han disparado en la libertad, de que la pobreza sigue siendo un problema, de que no hay un desarrollo de infraestructura ni cosa por el estilo. Entonces, si lo vamos a juzgar por lo que ha hecho en la gestión pública, pues evidentemente es un desastre. ¿Crees que Pedro Pablo Kuczynski sale aprobado por lo que ha hecho anteriormente en la gestión pública como ministro y como primer ministro en el gobierno de Toledo? Por supuesto, el resultado está en que dejó las bases para que el próximo gobierno, en este caso del 2001 al 2006, el gobierno de Alan García pudiera 2006 tener los al 2011, perdón. Del 2006 al 2011 Alan García ya ha podido tener los elementos de crecimiento que el mismo presidente García reconoció en la buena solidez económica que se manifestó entre el año 2001 y 2006. Nosotros encontramos un país recesado durante la presidencia de Alejandro Toledo, un país en recesión, y su equipo de gobierno, obviamente con el mérito que tiene el expresidente Toledo, dejó un país en crecimiento. Lo encontró en turbulencia y lo dejó en crecimiento. El señor Ollantumala encuentra un país en marcha, con índices de crecimiento de 9-10%, y mira la situación en la cual estamos ahora. ¿Te parece que ha sido un gobierno nefasto, el de Ollantumala? No diría nefasto, incompetente, ¿no? Y si bien es cierto, tiene buenos técnicos en algunos ministerios. Pero el peor de los últimos tres queda claro, después del de Toledo, sí, Alan porque García. no ha hecho su tarea en varias cosas, indiscutiblemente. Y yo creo que no ha tenido apoyo político, no ha tenido convicción política. Yo creo que ha dejado muchas cosas en manos de los técnicos
técnicos, y los técnicos pueden tener mucha buena voluntad y muy buenas ideas, pero lamentablemente en la implementación han fallado. Ahora, yo podría coincidir contigo, Juan, en que efectivamente el señor Julio Guzmán no tiene equipo. A ver, se nota, porque mucha gente me dice, ¿por qué no invitas a Julio Guzmán? Porque se nota que están overwhelmed, dicen los gringos, que están, o sea, no se dan abasto para el sitio en el cual están actualmente las elecciones. Ojalá puedan reaccionar rápido y ordenarse, pero hasta para manejar la prensa, ¿no? Y tratar de tener a algún representante de Todos por el Perú muestra una desorganización absoluta. Ok, no tiene equipo. Ustedes sí pueden tener un equipo, pero no es un equipo sólido. No ha construido partido Pedro Pablo Kuczynski en los últimos 4 o 5 años. Tanto así, Juan, que tú te has unido a ese equipo hasta hace algunos meses atrás. ¿No te parece que eso también es una debilidad? Creo que no se equivocaba. ¿Por qué? Yo he conversado con diversos partidos durante más de un año, he tenido un proceso de reflexión y al final he decidido por aquel que creo de que es la mejor alternativa. Ok, entonces no tomo tu caso, pero hablo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Te parece que en los 4 o 5 años desde la última elección él ha venido construyendo un partido político? Claro, a tal punto que ahora lo tiene y está registrado y no han tenido necesidad de alianzas. Los que tienen necesidad de alianzas no solamente son porque sean un partido que necesita pasar la valla, sino de que en algunos casos han tenido que unirse a otros para poder ser utilizados como vientres de alquiler. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la mejor demostración que no es un logo simplemente es que no ha necesitado de ningún tipo de alianza. Entonces, ahora lo que toca es demostrar de que es la mejor alternativa y eso lo vamos a hacer en el debate en los próximos días. Yo estoy entusiasmado con la posibilidad de debatir con aquellos que pretendan el Parlamento o que pretendan decir de que tienen una mejor propuesta de gobierno que nosotros. Y este espacio está abierto para todos los debates. Vamos a invitar a todo el mundo porque a nosotros también nos encanta debatir, o bueno, por lo menos a mí moderar. Juan Cheput, un placer. De igual forma. Vamos a hacer una pausa y regresa con nosotros Cecilia Chacón, candidata al Congreso por Fuerza Popular. Va a la reelección.